Hola, buenas tardes a todos y a todas, tanto a las personas que nos están siguiendo de manera online como a las personas que están aquí de manera presencial. Y en primer lugar también dar las gracias a la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia por organizar estas charlas que obviamente, como vemos, pues son la verdad que muy necesarias para las familias y obviamente pues para todas las pautas que tenemos que dar. Mi nombre es Inmaculada Méndez, soy profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación de la Universidad de Murcia y esta tarde vamos a trabajar sobre todo lo que es la motivación y el rendimiento. Vamos a ver claves para el éxito académico y vamos a ver lógicamente aquello que podemos trabajar desde la familia y obviamente en vinculación con el centro educativo. Brevemente voy a comentar un poquito el índice de lo que voy a ir comentando a lo largo de esta exposición. Recordaros también que cuando finalicemos la exposición vamos a tener un turno de dudas y de preguntas que podéis aprovechar tanto las personas que estamos aquí de manera presencial como aquellas personas que estáis siguiéndonos a través del canal de YouTube, en las cuales podéis tanto escribir vuestras dudas en el chat tanto de YouTube como a través de enlaces de Meet en las cuales podréis conectaros y obviamente a través del Meet podéis incluso preguntar con la opción de levantar la mano en el propio Meet y esto también nos va a llevar a que podáis obviamente a través de esa opción hablar y preguntar o incluso aquellas experiencias que queráis comentar desde cada una de vuestras propias digamos dudas que os puedan surgir. Vamos a, como decimos, a comentar un poquito ese índice, vamos a tratar lo que serían las metas, en cuanto también todo relacionado con la motivación y una vez que ya podamos ahondar en todos estos conceptos vamos a empezar a tratar cuáles son esos factores de riesgo de protección que tenemos que trabajar y atenderlos para obviamente tener esa serie de pautas que esto nos va a servir para establecer qué podemos hacer y lógicamente esto nos va a dar lugar a una serie de indicadores, una serie de estrategias clave, una serie de pautas para poder trabajar sobre todo en colaboración con el centro educativo y obviamente todo lo que podamos llevar a cabo en nuestra casa desde ese ámbito que estamos trabajando. Y finalmente vamos a concluir con una serie de conclusiones que nos va a permitir un poquito pues tener digamos aquello que estamos comentando y que podamos finalizar con esa necesidad un poquito de quedarnos, ¿no?, con unas claves en sí. En cuanto a las metas, en cuanto a la motivación, tenemos que, para comenzar, describir muy bien qué es la motivación, qué entendemos entonces por motivación. Y son diferentes investigadores los que se han centrado precisamente en indagar entre este concepto de la motivación para darnos cuenta de que la motivación en sí la necesitamos para llevar a cabo cualquier tarea, cualquier actividad que obviamente supone para que la persona la pueda ejecutar en cuanto la persona lo hace de una manera en la que esa tarea en sí está dirigida hacia esa meta. Obviamente la persona lo hace porque es algo muy personal y aquí también tenemos que tenerlo muy claro en las diferencias individuales que vamos a encontrar precisamente en cuanto a la motivación y porque hay personas que tienen más motivación que otras y estas diferencias que podemos lógicamente llevar a cabo y esto también tenemos que ver que es activante en el sentido de que es como lo que supone lógicamente lo que a mí me lleva hacia, lo que me orienta hacia lo que yo quiero conseguir. La motivación, por lo tanto, es esa energía, esa intensidad que yo estoy dando, para que entendamos como si quisiéramos hacer un poco esa metáfora, esa comparación, esa gasolina que yo necesito para poder dirigirme, para poder activarme, para poder llevar a cabo, ¿vale? Tenemos entonces que entender que esa motivación en sí es clave para que podamos emprender las tareas y como veremos lógicamente es algo que la persona tiene que dirigirlo de una manera muy clara y obviamente de una manera personal hacia la tarea en sí. ¿De acuerdo? Esto también supone, como veremos, que esa tarea que estamos llevando a cabo, esa actividad que estamos ejecutando, le supone a la persona que se dirija hacia la propia ejecución en sí, teniendo en cuenta ese objetivo, esa finalidad a la hora de emprender la propia tarea. Por lo tanto, tenemos, como decimos, que tener en cuenta esa persistencia que la persona tiene que llevarlo a cabo y analizaremos también cómo esa persistencia puede crecer y esto también nos va a llevar a analizar ciertos factores que pueden estar propiciando que esa motivación en sí pueda decrecer a lo largo del tiempo.
¿Cuántos son los contextos más o menos que podemos tener en cuenta? Y aunque ahora vamos un poquito a comentarlo, vamos a retomar posteriormente algunos de ellos porque son claves para analizarlos. A la hora de ver la motivación del estudiantado, ¿qué es lo que está influyendo? Por un lado, tenemos que ver, lógicamente, lo que es el centro educativo, es decir, cómo el propio contexto escolar en sí puede estar provocando que, lógicamente, la persona esté con una buena motivación o no. Aquí también tenemos que indagar, lógicamente, en el contexto qué es lo que ha ido ocurriendo, que la persona en sí haya tenido buenos o malos resultados, que haya tenido unas experiencias previas que le haya llevado, lógicamente, a que esto le suponga en pro de su propio aprendizaje, a cómo tiene que emprender las propias tareas. Esto también le hace en función también de las propias materias a las que se va llevando a cabo y las tareas o los problemas que tiene que ir resolviendo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese contexto en sí, que es primordial, pero también cómo son las relaciones con los compañeros y compañeras, y esto vamos a retomarlo posteriormente, es decir, cómo esas relaciones, si son adecuadas, pueden generar el hecho de ser un buen compañero, una buena compañera, está ayudando y es clave en la motivación. En el momento en el que yo ayudo y me están ayudando mis compañeros y mis compañeras, en el momento en el que aparece, lógicamente, un aprendizaje cooperativo y colaborativo, esto está obviamente redundando en la propia motivación que tenga la persona, y esto también, como veremos, es muy clave a tenerlo en cuenta. Pero también qué expectativas tiene el docente. Esto, claro, aquí podríamos indagar y comentar sobre esto muchísimo, es decir, esas expectativas, ¿no? Podríamos hablar precisamente cuando el hecho de que el docente, de manera consciente o inconsciente, puede estar generando esas expectativas, ¿no? Hay un efecto que le llamamos Pigmalión, ¿no? En el momento en el que esa manera de generar esas expectativas pueden hacer que la persona obtenga buenos o malos resultados en función de lo que se espera de la propia persona. También aquí, por supuesto, tiene muchísimo que ver el estilo educativo docente, cómo lleva a cabo la enseñanza, los métodos en sí de la propia enseñanza, si son más o menos rígidos, las metodologías que se enseñan, cómo se utiliza, qué tipo de actividades se llevan a cabo. Todo esto, por supuesto, es fruto de que también aparezca esa motivación en el propio contexto. Pero la familia, como veremos, es primordial, es decir, qué disposición hay hacia el aprendizaje. Desde muy pequeñitos, como vamos a ver, hay que encaminar hacia el aprendizaje, hay que encaminar hacia la motivación. La motivación en todas las tareas es clave y es fundamental, es primordial. Esto nos hace, por supuesto, que atendamos claramente a qué es lo que tenemos que trabajar en casa. Y como veremos, es fundamental ese modelado, es decir, cómo desde casa tienen que aprender a que, lógicamente, las personas que forman parte del contexto familiar tienen que ser modelos, para que esos modelos lleve a que se reproduzca este aprendizaje, a que se lleve a cabo de una manera exitosa. Y aquí también ahondaremos más tarde en cuanto a lo que estamos relatando sobre los modelos. Y luego los hábitos también es importante, es decir, ese hábito para el estudio, ese hábito para poder generar unas normas claras, es decir, también cómo hay que estudiar, de qué manera, cómo tenemos que llevar a cabo todo este proceso. También, lógicamente, como veremos, está influyendo en todo esto. Y a nivel social, por supuesto, no estamos exentos de lo que tenemos ahí fuera, de lo que tenemos en la sociedad. No solamente los medios de comunicación, sino todo lo que nos está influyendo. Y claro, la sociedad en la que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos que atender precisamente a que si le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, tienes que estudiar, tienes que tener una titulación, tienes que lograr un objetivo, claro, los medios de comunicación que nos están mostrando, qué modelos son exitosos y qué no lo son. Es decir, cuando tenemos ciertos programas publicitarios, ¿no? Que nos están llevando a cabo modelos de personas que han logrado ser famosos o famosas sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de estudio. Todo esto también tenemos que trabajar precisamente en lo que tenemos, con ese impacto social que se está llevando a cabo. Por lo tanto, hay que ahondar también en esto. Y luego la historia, es decir, la propia persona, cómo ha ido en su propio aprendizaje, en su propio rendimiento, en su propia motivación en sí, cómo ha ido llevando a cabo, desenvolviéndose en este proceso y cómo le ha podido llevar, lógicamente, a que pueda llevar a cabo en la propia experiencia, cómo la persona tiene que mirar atrás en sí mismo, en sí misma, y analizar qué factores pueden estar perjudicando o pueden estar ayudando a la propia motivación que tenga, lógicamente, la persona. ¿Y qué ocurre con la desmotivación? Casi nunca hablamos de desmotivación, pero claro, tenemos que atender y hablaremos de ella esta tarde, porque la desmotivación, como veremos, precisamente está ahí y es algo que preocupa. ¿Por qué? Porque la persona decrece su esfuerzo, la persona llega a un momento en el que al no esforzarse, a no ver de qué le sirve, esa energía de la que hablábamos,
esa actitud que la persona está demostrando hacia lo que tiene que dirigirse, la está abandonando, y esto le hace precisamente a que la persona se vaya limitando y obviamente no vea más allá de lo que tiene que llevar a cabo. Y en ocasiones, como veremos, esto tiene muchísimas consecuencias, por lo tanto, obviamente hay que intentar prevenir esta desmotivación. ¿Qué es lo que está influyendo? La familia, lo que hablábamos, esos modelos de los que tenemos que trabajar hoy. Es decir, vamos a hablar de esas pautas educadoras. ¿Qué es lo que vamos a hacer de la familia para evitar que aparezca una desmotivación? ¿Por qué? Porque esa desmotivación, como vemos, puede ser que aparezca, ¿vale? Y puede ser esa causa para que, lógicamente, aparezcan otro tipo de situaciones más conflictivas, más perjudiciales, ¿de acuerdo? También tenemos que ver, como hemos dicho, esos medios de comunicación que pueden estar influyendo en que la persona no vea, no quiera, no pueda llevar a cabo, a la hora de llevar a cabo la propia tarea, cómo la va a ejecutar, ¿vale? Y también tenemos que analizar esos medios en sí que pueden estar perjudicando y pueden estar desmotivando, como decíamos. Y también los valores. Claro, aquí tenemos que ahondar precisamente en lo que estamos enseñando como sociedad, en lo que estamos construyendo como personas, cómo tenemos lógicamente en esa capacidad del esfuerzo, en esa capacidad de superación, y cómo le lleva a la persona a reflexionar sobre ello, a mejorar en lo que está llevando a cabo y en cuanto a los dilemas con los que nos vamos encontrando a lo largo del desarrollo en el que nos encontramos. Y como decíamos, el propio centro educativo, es decir, desde el equipo directivo, cómo se va desplegando lógicamente esta capacidad para prevenir situaciones, trabajar programas en los que nos lleve precisamente a que no exista una desmotivación, que exista un enganche con lo que están trabajando, que les guste las metodologías, que les gusten las dinámicas que están emprendiendo, y ahí lógicamente el centro también tiene muchísimo que decir aquí, ¿de acuerdo? Vamos entonces a entender cuando hablábamos la necesidad de lo que es esa motivación y de lo que es el esfuerzo. La motivación, como hablábamos, por sí misma necesitamos que sea activante, que sea energizante. Hablábamos antes un poquito como tenemos en esta imagen, es decir, que es esa energía que me necesita como si yo necesitara gasolina para poder moverme, que a mí me impulsa a algo, es decir, yo necesito un objetivo claro para llevar a cabo una tarea. Todas las personas necesitamos en nuestro día a día una tarea, un objetivo claro, una meta que perseguir. Esto me hace que sea, como decíamos, que me active, que me oriente, que me guíe. Obviamente es muy diferente de una persona hacia otra, ¿vale? Por eso tenemos que tenerlo en cuenta, como decíamos, muy personal, muy activante. Pero claro, aquí está el esfuerzo. El esfuerzo es algo que tenemos precisamente que valorar, que apreciar, esa capacidad que es algo interno, cómo la persona puede controlar su esfuerzo ante las tareas y cómo tenemos que analizar precisamente cómo ese esfuerzo puede variar, cómo hay personas en las que en un momento determinado ese esfuerzo disminuye, y vamos a analizar por qué puede ocurrir esto, y esta manera en la que la persona disminuye su esfuerzo tenemos que tenerlo en cuenta para prevenirlo, para que no nos lleve a que la persona pierda su interés con lo que está llevando a cabo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que la motivación necesita el esfuerzo, necesitamos esforzarnos. Pero esto es lo que hablábamos de lejos lo que nos muestra la sociedad, ¿no? Lejos de esos modelos en los que no hay que esforzarse, todo lo contrario. Vemos precisamente en la que es necesario esforzarse para conseguir algo, necesitamos esforzarnos para poder mejorar, para poder controlar hacia dónde queremos dirigirnos, hacia la meta en sí. Y eso es lo que tenemos que enseñar desde la familia. Desde muy pequeñito hay que enseñar precisamente a que el esfuerzo se necesita para poder motivarnos, para poder estar obviamente relacionado. Y esto, como vemos, es la clave del éxito académico, es la clave de cualquier éxito que la persona quiera emprender. Por lo tanto, se necesita que ese esfuerzo esté ahí, que esté en la base y obviamente que se vaya retroalimentando, como decíamos, ¿vale? Claro, aquí hablábamos entonces de esa capacidad, como la persona también tiene la capacidad para poder hacerlo. Y aquí vamos a aludir también más adelante a la capacidad que la persona pueda tener o algún tipo de discapacidad que le esté limitando a poder llevarlo a cabo. Y dentro de esta capacidad también hay que ver cómo la persona lo está haciendo, pero en la medida de lo posible tiene que emprenderlo en todas las tareas de las que lo hace. Y lógicamente tiene que estar muy relacionado en lo que decíamos para que la persona lo pueda hacer de una manera exitosa, que lo pueda realizar en función también de lo que vaya regulando, ¿vale? Y aquí lógicamente la persona se mueve en función de lo que le está llevando a cabo el propio disfrute de la tarea, y esto es algo que vamos a ir también un poquito retomando más adelante.
Y diferenciamos entonces entre qué es la motivación intrínseca y la extrínseca, es algo que vamos a necesitar para diferenciarlo muy bien. Hay algunos autores que nos dicen precisamente esa diferenciación entre qué es lo que te mueve a realizar una tarea. Por un lado, la motivación extrínseca es cuando para obtener, por ejemplo, y decimos desde casa, bueno, pues si apruebas matemáticas, si apruebas lengua, vamos a ir este fin de semana a tal sitio, o te voy a regalar el videojuego que querías, o vamos a hacer un viaje, vamos a ir a celebrarlo, ¿no? Incluso nosotros también, como personas adultas, necesitamos esa especie de reforzadores, ¿no? Porque nos movemos por esos reforzadores. Eso es cuando necesitamos, digamos, algo que obviamente es ese reforzador externo, ¿no? Por eso os pongo ahí como un regalito, ¿no? Que vamos a recibir. Eso es lo que a mí me mueve, el conseguir, ¿vale?, ese premio. E incluso pues, evitar que podría ser un castigo, ¿no? Que también lógicamente tendríamos que trabajar, ¿no? Con esos refuerzos que obviamente la persona le está moviendo a ello. ¿Por qué lo necesito? Pero claro, esto es circunstancial, esto es algo que es limitado en el tiempo. La persona lo hace, está aprendiendo porque me has prometido que vamos a ir de viaje, porque me has prometido que me vas a comprar esto, porque me has prometido, ¿vale? Es decir, que tiene algo que tenemos que tener en cuenta, las características, y esto lógicamente ¿qué nos va a llevar a que si te he prometido que te voy a comprar esto para esta asignatura, que te voy a comprar lo otro para esta asignatura? Claro, me podéis decir, Inmaculada, es que yo llega un momento que no me da, claro que no me da, esto es que no nos da a nadie, pero por eso esto hay que cambiarlo, esto no tiene un poder más allá, a largo plazo es insostenible, no podemos hacerlo, no debemos hacerlo, no es educativo, tenemos que reducirlo, ¿vale? No es lo mismo si de una manera puntual lo estamos haciendo, pero no podemos utilizarlo siempre, ¿vale? Es contraproducente. ¿Qué tenemos que trabajar? La motivación intrínseca, que la persona lo haga porque lo disfruta, porque le gusta, porque ve que le sirve para algo, porque lo que yo estoy aprendiendo, esto me va a servir para el día de mañana, me va a servir para poder trabajar fuera de lo que sería a nivel académico, para poder ir a comprar, para poder resolver un problema, para poder ir en mi día a día. Es decir, ahí en el momento en el que la persona lo hace porque disfruta de la propia tarea. Esto no tiene límites, esto es cuando la persona lo va disfrutando. Y obviamente si yo os pregunto, ¿por qué trabajáis? Aquí estaría la clave. Las personas que me decís, Inmaculada, trabajo porque me gusta mi trabajo, porque lo disfruto, porque todos los días me satisface ir a mi trabajo, motivación intrínseca, porque disfruto, por ejemplo, con la enseñanza, disfruto con los niños, con las niñas, disfruto en mi día a día. Eso está claro que es una motivación intrínseca. Ahora si me decís, no, Inmaculada, yo lo hago por el sueldo, no te voy a engañar, yo lo hago porque todos los meses recibo la nómina cómodamente y eso es lo que a mí me mueve, no lo hago por otro motivo, eso es extrínseco, ¿vale? Esa es la clara diferencia. Y tenemos que analizar precisamente esa diferencia para ver en qué momento no es adecuado los reforzadores. Los reforzadores es algo puntual que tiene un sentido en tanto en cuanto los vamos a minimizar. La persona, conforme va avanzando, conforme va llevando a cabo su proceso de maduración, tiene que comprender que lo que tú me estás dando tengo que regularlo por mí mismo, por mí misma. Tengo que controlarlo y saber cómo trasladarlo a una motivación intrínseca, a ese disfrute por la propia tarea. Porque no debemos esperar a que siempre nos venga algo de fuera. No tiene sentido, ¿vale? La vida no es así. Y esto a veces es algo que tenemos que ir también dándonos cuenta de que lo tienes que hacer por el disfrute de la propia tarea, lo tienes que hacer por lo que supone la propia tarea. Y cuando esto lo estamos enseñando desde muy pequeñito, desde muy pequeñita, hacemos que crezca esa importancia, ¿vale? De esa motivación intrínseca. Y obviamente en que valoren las cosas que tienen, ¿vale? Que es lo fundamental. ¿Y por qué tenemos que conseguir, ¿no?, motivarnos para aprender? Lógicamente, tenemos esas creencias, esas metas, unas metas muy claras, ¿vale?, que nos van a llevar a poder llevar, como decimos, esa tarea, ese éxito académico, lógicamente, y esto nos va a llevar a cómo lo tengo yo que reflexionar a la hora de ejecutarlo. Pero también cómo en mi mente lo estoy representando, qué es lo que yo espero conseguir, qué es lo que yo me estoy imaginando, ¿no?, qué expectativas tengo. Imaginaros que lógicamente es aprobar la asignatura para poder llevar a cabo la siguiente materia, para poder llevar a cabo el siguiente curso académico, es decir, cómo esto me supone a mí esa consecución. Y las personas también trabajamos con esas metas, debemos tener metas, tenemos que tener propósitos en la vida.
Y Alonso Tapia es uno de los autores que hablaremos a lo largo de la conferencia, porque es, digamos, una de las bases, ¿no? Uno de los referentes en motivación. Y algún libro que os recomendaré de Alonso Tapia para que también desde la familia lo podáis tener en cuenta. Y Alonso entonces nos indica claramente que hay que ser precisamente una persona competente, hay que disfrutar de lo que yo estoy haciendo, y esto precisamente lo iremos retomando más adelante, en cómo la persona lo disfruta porque le gusta lo que está haciendo. También esto que estoy aprendiendo me puede servir, lógicamente, para una calificación que estoy obteniendo, para ese rendimiento al que hacíamos alusión, pero también para que yo conmigo mismo y conmigo misma pueda aumentar mi autoestima en el momento en el que yo lo hago bien, estoy motivado o motivada, estoy rindiendo bien, aumenta mi autoestima, aumenta mi autoconcepto, porque realmente la concepción que tengo sobre mí mismo, sobre mí misma, va mejorando, va incrementándose. Y sobre todo, esto es muy importante, me da sentido de autonomía, de no estar obligado y obligada. No solo a nuestros hijos, nuestras hijas, sino también a nosotros. Cuando algo nos impone, cuando algo nos obliga, nos cuesta más, porque no lo disfruto, no es algo que yo lo vea que realmente estoy dominando. Aquí tiene que hacerse exactamente igual, es decir, que la persona lo haga porque disfruta, porque realmente va a aprender algo que le va a ser significativo, algo que le va a ser útil para su día a día. Y también todo esto hay que ver cómo hay que organizarse, cómo hay que llevar a cabo ese pensamiento, y la planificación, como hablaremos de ella, es fundamental, ¿vale? Porque lógicamente va a redundar en la propia motivación que tenga la persona y cómo esto le va a llevar a que tenga un buen proceso y un buen aprovechamiento, lógicamente, y que tenga un éxito. En cuanto a factores de riesgo y protección, y hacíamos alusión más o menos anteriormente a qué cosas pueden estar, como decíamos, influyendo en esa motivación. Por un lado, la familia. Hablábamos entonces y haremos alusión a los estilos educativos fundamentales. Estamos todos los días en las sesiones que estamos teniendo haciendo alusión a qué estilos educativos. Y es importante revisarnos, ¿no? Qué estilo educativo tenemos, más o menos cómo explicamos las cosas, qué pautas vamos dando. Y esto vamos a ahondar precisamente en esos estilos para que sean adecuados. Estilos en los que estemos precisamente mostrando la claridad de la importancia de que hay que motivarse hacia una acción y el esfuerzo, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Y esos estilos, cómo son en casa, ese modelado del que hablábamos en casa, cómo tiene que ser, por ejemplo, también con los hermanos o con las hermanas, con otros familiares que lógicamente pueden estar en el propio contexto familiar y que también estén influyendo en el hogar. Todo eso puede ser un factor protector o no. Es decir, si ven algún familiar que a lo mejor, oye, mira, pues tiene un empleo, oye, fíjate el sueldazo que tiene, no ha tenido que estudiar prácticamente nada, pues esto para mí va a ser algo que yo quiero observar, algo que yo quiero imitar. Pero claro, estamos hablando de que hay que esforzarse, hay que mejorar, hay que llevar a cabo un éxito, porque esto puede ser algo puntual, un caso que pueda tener la persona. Lógicamente hay que analizar, ¿vale?, todas las posibilidades y las limitaciones que tenga la persona. Y todo esto desde casa tenemos que trabajarlo desde muy pequeñito. El ambiente escolar, de lo que hablábamos anteriormente, es decir, ya no solo desde el papel del profesorado, el propio contexto en sí, los recursos de los que disponga el centro, también cómo llevan a cabo las distintas metodologías de aprendizaje, si son a lo mejor aprendizajes más de metodologías más tradicionales, se utilizan también con las tecnologías, se utilizan los juegos, todo eso también ayuda a la hora de la motivación. Y también, como comentábamos, el grupo de iguales, los compañeros y compañeras, es decir, el hecho de sentirse bien con los compañeros y compañeras, que también un poco esto lo retomaremos más adelante, hace que lógicamente esté motivado o motivada y que lleve a cabo actividades cooperativas y que esté disfrutando de ellas. La sociedad, como decíamos, ¿vale?, es decir, puede precipitar a que aparezca el hecho de que la persona tenga un desenganche, tenga una baja motivación o ninguna, frente a que tenga todo lo contrario, ¿vale? Es decir, tenemos que ver cómo ese impacto social, esos modelos sociales, esos referentes sociales pueden influir bien o mal, cómo pueden ser personas de referencia a la hora de tenerlo en cuenta, que nos muestra precisamente lo que es la propia sociedad, los propios medios de comunicación, ¿de acuerdo? Y a nivel personal, cómo la persona se define a sí mismo o a sí misma, su propia personalidad, cómo durante toda su historia ha ido mejorando, a qué ha ido atribuyendo sus éxitos y fracasos. Hay personas cuando le preguntan, pues no, mami, papi, no, es que mira, he aprobado, por ejemplo, naturales, pero el profe me ha suspendido matemáticas, ¿no? Esto a veces a lo mejor lo hemos escuchado, ay, el profe, qué manía te tiene, ¿no? Todo esto tenemos que saber a qué se ha debido. Las causas siempre, ¿vale?, tanto si ha sido por éxito como por fracasos, tienen que ser
interna. ¿Te has esforzado? ¿Has estudiado? Claro, es que no he tenido tiempo, no lo había preparado, el día de antes, pensaba que lo controlaba, todo ese tipo de cosas, eso es lo que tenemos también que trabajar, ¿vale? Y saber, a lo que decíamos, las atribuciones tanto de los éxitos como de los fracasos internos, irnos al esfuerzo, ¿qué esfuerzo has tenido? Teniendo en cuenta que sí, tendremos variables que no podremos controlar, como puede ser la suerte, que hay un determinado día, pues oye, que no has tenido suerte. Lo que no podemos hacer es que todo se lo vamos a dejar a la suerte, a que hoy no he tenido suerte, mañana tampoco, pasado tampoco, porque entonces eso es incontrolable en nuestra vida y no podemos enseñarles ese patrón en absoluto, sino lo que hablábamos, el esfuerzo, la capacidad interna que yo puedo hacer de controlarlo, de mejorar, y si no me he esforzado, tengo que seguir esforzándome, tengo que mejorar para la siguiente examen, porque lógicamente no ha sido un esfuerzo total como yo debería haberlo hecho, teniendo en cuenta, por supuesto, cuando hablamos la capacidad de la persona, ¿no? Que esto también lo iremos comentando más adelante. Y hablamos entonces de esas consecuencias de la desmotivación. ¿Qué ocurre cuando la persona está desmotivada? Pues aburre. Llega un momento en el que no tiene interés por nada, le da igual lo que le expliquen en la clase, le da igual lo que en casa le digan, le da igual, tiene un desenganche total con lo que el propio centro. Y esto lógicamente le lleva a ese aburrimiento del que hablamos, pero también a la propia aversión al propio centro educativo, ¿vale? A que no quiera seguir los estudios. Esto no debemos dar lugar a esto, ¿vale? Tenemos que prevenirlo, prevenir qué es lo que está ocurriendo para minimizarlo. Y claro, le genera una falta de confianza en sí mismo o en sí misma, ¿vale? Porque la persona ve que da igual lo que haga, da igual, no voy a mejorar, no tengo la capacidad de mejorar, pero hemos dicho que esto se aprende, esto se mejora, esto puede aumentar. Es decir, tenemos que tener las claves para el éxito, ¿de acuerdo? Hasta ahora no quiere decir que hayas tenido suerte o mala suerte, no. Hemos dicho que la suerte la dejamos fuera, aquí no entra, aquí entra el factor esfuerzo, lo que vamos a controlar, y esto es lo que ahora tenemos que empezar a trabajar, ¿vale? Otro tipo de cosas que no vayamos a controlar las dejamos fuera de esta ecuación, ¿vale? Y ahí es lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿vale? Con un escenario muy diferente. Y lógicamente la persona no se tiene que sentir frustrada, ¿vale? Porque si ya entra un momento en el que eso es continuo bucle, da igual lo que haga, no me va a salir bien, voy a sacar mala nota, no quiero estudiar, ¿vale? Todo esto tenemos que desterrarlo, mejorarlo, y esa capacidad a la que hablábamos precisamente del esfuerzo. Y que la persona sea capaz de valorarse, esa capacidad de llevar a cabo, o todo lo contrario, encontraremos precisamente esa falta, ¿no? de valorarse a sí mismo o a sí misma, ¿vale? Y esas son las consecuencias que vamos a poder encontrar en cuanto a lo que es la desmotivación. Y entonces una de las cosas que planteamos, siempre siguiendo la misma estructura como en otras charlas, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que actuar, ¿vale? Y dentro de esto tenemos distintas fases, una en la que tenemos que estar sensibilizados o sensibilizadas, otra en la que tenemos que detectar qué puede estar ocurriendo, ¿vale? Otra en la que vamos a prevenir, y ya habrá ocasiones en las que tenemos que intervenir, ¿vale? Es decir, cuando ya vemos que la cosita ya necesitamos dar un pasito más, ¿vale? Y un poquito para que tengamos este panorama, un poco como la misma estructura que vamos siguiendo en todas las charlas. La sensibilización es fundamental, es decir, hoy mismo lo que estamos haciendo, lo estamos sensibilizando. Estoy empezando a que esto que yo hasta ahora no me había planteado, pues ya he dado un paso más. Ya me estoy planteando que esto de la motivación, oye, pues tiene que ver con muchas cosas. Esto tiene que ver con el éxito, con la estrategia de aprendizaje, con el autoconcepto, con la autoestima, con que le vaya bien en el cole, con que le vaya bien en la casa. Oye, pues todo esto tiene algo que ver aquí. Esto es una energía que obviamente, como decíamos, una gasolina, ¿vale? Que esto lo necesito movilizar, lógicamente, porque si no, esto no me va a llevar a más cosas, ¿vale? Y que desde el propio centro se puedan, obviamente, pues sensibilizar, ¿vale? Y ejemplificar de forma clara lo que es la motivación, esa capacidad de esforzarse. Como hablamos, la necesidad de que esto se visualice y que sea algo necesario, ¿no? Para poder comprenderlo y compartirlo, que no sea simplemente el que sea algo de que para nada nos sirve no esforzarnos, ¿no? Si todo lo contrario, sino ese modelado del que hablábamos, que podemos hacer canciones, podemos hacer poemas, podemos hacer una obra de teatro en el propio centro, que ejemplifique la necesidad del esfuerzo, el cómo se sigue y se persigue a través de ese esfuerzo, pero también cómo las propias materias, hay que ir trabajando también ese esfuerzo, esa necesidad de vincularlo con la propia persona, con las relaciones que vamos teniendo, y cómo a la misma vez que aprendo a conocerme, aprendo a relacionarme y aprendo también a comportarme en pro de las propias relaciones que tengo con las personas, ¿vale? Pero también hay que detectar, siempre decimos entonces que hay que ir prestando atención a los distintos indicadores, a esos signos que podemos encontrar en nuestros hijos y en nuestras hijas, ¿vale? Y sobre todo tengo que ir recabando información, ¿vale? Y esto es una de las cositas que siempre decimos, ¿vale? Es posible que a lo mejor un día diga, claro, pues fíjate, a lo mejor he visto
que ha ido bajando un poquito el esfuerzo, he visto que a lo mejor está ya mostrando una baja motivación, que me estáis preguntando que para qué le sirve estudiar, que de qué le va a servir en esto en el futuro, ¿no? Entonces ya veo como ciertos indicadores, bueno, pues voy sumando, los voy teniendo en cuenta, los voy contemplando, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues oye, si puedo llevar un registro sencillico, ¿no?, de cuántas cosas me he ido diciendo, pues para descargar también mi mente, que a veces viene bien, y digo, venga, pues me ha dicho esto, esto y esto, ¿no? Más lo que yo he ido observando, y he observado que ya no disfruta cuando viene del cole, le veo que se va con mala cara al cole, ¿y esto por qué puede ser? ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? ¿Por qué? Pero eso sí, voy manteniendo la calma, ¿vale? Voy indagando, siempre esto es importante, voy recogiendo información, voy obviamente observando cada vez más y voy tomando esos indicadores de forma clara, esos signos que yo voy observando o cositas que voy apreciando. Y cuando ya vamos detectando, pues ya tenemos que ver que si he encontrado algo, pues voy a prevenir en cierta medida, según en cómo vaya a encontrar, y si no, pues ya tendré que intervenir. Si lógicamente ya veo que la situación está siendo un poquito ya perjudicial, en el momento en el que ya no quiere ir al cole, no quiere hacer las tareas por las tardes, no quiere hacer ningún tipo de actividad con los compañeros y compañeras, y ya empieza a haber un poquito de desenganche, un poquito de fracaso, ya veo que esto le está repercutiendo, ¿vale? Entonces ya necesito hacer algo para que esto no lleve a ningún tipo de abandono, ¿vale? Esto ya es lo que tenemos que decir, aquí tengo que intervenir, no puedo mirar para otro lado, ¿vale? ¿Qué pretendemos hoy? Primero, que seamos un poquito conscientes de las situaciones que nos van a generar esto, ¿no? Que conozcamos, como hemos dicho, el ambiente, el cole, la casa, el no sé qué, todo esto que tenemos ahí que puede estar propiciando una baja o una alta motivación, ¿no? Que conozcamos qué causas aparecen con esa desmotivación. Y como decíamos en charlas anteriores, daros cuenta que todas las conductas perjudiciales se van sumando, es decir, si yo no tengo ganas de estudiar, si yo tengo un bajo aprovechamiento, si yo tengo un bajo rendimiento, si me aburro en el cole, ¿qué voy a hacer? Enredar con compañeros o compañeras, al final termino con conductas problemáticas, conductas perjudiciales, es decir, todas las conductas problemas se van sumando, ¿vale? Es decir, esto es así, ya comentábamos también la semana pasada, esto en la medida de lo posible tengo que tenerlo en cuenta para que no vaya aumentando, ¿vale? Para que este cajoncito vaya reduciéndose, nunca aumentando. Y dar importancia siempre, como decimos, dentro del propio desarrollo, habrán circunstancias en las que se va a forzar más o menos, habrán características que lógicamente van a formar parte de su propio conocimiento, de cómo la persona va llevando a cabo, de cómo tiene que conocer en pro de la propia relación con los demás, cómo tiene que ir también desarrollándose con las propias personas, y esto también tengo que entenderlo, ¿vale? Que esto también puede ser fruto de que la persona vaya variando, ¿vale? Y es algo natural y algo lógico, ¿vale? Por lo cual no tengo que preocuparme. Y luego, sobre todo, mucha importancia a lo que hablamos, esa comunicación eficaz, lo vamos a retomar más adelante, es decir, es muy importante, siempre hablamos de esta comunicación y cómo tiene que ser, ¿vale? Y sobre todo ir detectando cuando aparezca cierta desmotivación y cómo debe de ser esa desmotivación, si es muy grave o ya la vemos que esa desmotivación está enganchando con otras conductas perjudiciales, unas conductas problemáticas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que decimos siempre. Primero, en caso de sospechar que hay una baja motivación, tengo que observar, tengo que indagar, porque a lo mejor hace una mala semana, que puede estar cansado o cansada, que es verdad que a lo mejor ha tenido algún problema con un compañero o compañera, ha podido ser algo puntual, a lo mejor algo que ha podido ocurrir en casa que le ha salpicado emocionalmente y ha hecho que baje un poquito, a lo mejor es porque hay algún compañero que a lo mejor está pasando por una mala situación y esto le ha llevado a que también lo esté sintiendo, porque han cambiado de profe en el centro educativo y esto también le ha podido suponer un cambio en la propia materia. Todas estas cositas tengo que observar, mantener la calma, ¿vale? Ya no decir, ya creo que ya todos los indicadores, no, mantengo la calma, observo y veo, ¿vale? Que veo que tengo que hablar con los compañeros, oye, pues ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves qué tal? ¿Qué ha cambiado de compañero? Esto ya voy observando, voy un poquito indagando, ¿vale? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Si ya veo que el grupo de amigos, como hablábamos la semana pasada, ya es un grupo de a lo mejor de mayor edad, con conductas perjudiciales, que ya han abandonado los estudios, que a lo mejor están siempre en clase dando la lata. Esto observo, ¿vale? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Vale? Y evitar todo ese tipo de conductas. Y sobre todo, siempre escuchar, apoyar, ¿vale? De una manera neutra para que esto me ayude a mí a poder tener más información, pero siempre manteniendo la calma, ¿vale? Sé que cuesta, pero es lo que tenemos que hacer, ¿vale? No precipitarnos, porque a veces necesitamos más información, ¿vale? Para poder llevar a cabo de una manera exitosa toda la tarea en sí, ¿vale?
Mira, aquí os recomiendo, como decía, un libro de Alonso Tapia, ¿vale? Aunque esté bien pequeñito, es un libro que se llama De motivar en la escuela, motivar en la familia, materiales de Alonso Tapia, ¿vale? Que son sobre todo recursos muy útiles, que nos da una serie de pautas para que podamos trabajarlas, ¿vale? Y que tengamos pues, recursos clave para poder, como decimos, trabajarlo. Incluso hay programas, ¿vale? De Alonso que siempre, si queremos trabajarlo en casa, pues cómo podemos ir trabajándolo, ¿vale? Con algunas tareas más concretas. Como decimos, tenemos en cuenta en sí las propias peculiaridades de la etapa educativa, es muy diferente, ¿vale? En la infancia, la adolescencia, qué diferencias vamos a ir encontrando, situaciones que lógicamente la persona también tiene, como decíamos, que ir separándose, ¿no? De la propia familia, ir relacionándose con el grupo de amigos, en ese proceso de socialización, qué es lo que aparece, ¿vale? Cómo la persona necesita identificarse con ese grupo y cómo eso le lleva a ciertas identificaciones para también poder formar su propia identidad, su propia personalidad, que es algo natural, como decimos, que tenemos que comprender, ¿vale? También esas prácticas de crianza que vamos a retomar, ¿no? A lo largo de lo que nos queda de la sesión, cómo tienen que ser eficaces, esa comunicación que tenemos que llevar a cabo para que sea clave, para que sea una comprensión, sobre todo que vean, ¿no? Que se sienten comprendidos y escuchados y, como decíamos, y apoyados. Sobre todo, la importancia de comunicarnos con el centro educativo, hacíamos también alusión a esto anteriormente, en el momento en el que yo veo qué prácticas educativas se están haciendo en el propio centro educativo, qué metodologías están utilizando, qué cambios han podido haber en el cole, qué situaciones pueden estar generando una bajita motivación o que esa baja motivación vaya cada vez aumentando, ¿no? Y importancia en sí de que haya estrategias y hábitos de estudio. Esto también lo vamos a retomar, es decir, necesitamos precisamente que para que haya un buen enganche, que existan esas estrategias claras, ¿vale? Y que lógicamente vayan variando en sí y que sean cada vez más ricas las propias técnicas que están utilizando, que no se basen siempre en lo que es la repetición, aprendizaje muy repetitivo, muy memorístico, sino que también vayan explorando y vayan viendo pues cómo hay que hacer un esquema, también en función de cómo vayan creciendo, y esto también les posibilite, según su mente, les ayude a estructurar la información y que sea cada vez más clara y que les ayude a la hora de estudiar a que, bueno, lo que antes estabas estudiando de una manera, ahora tienes que ir utilizando otras técnicas para que sea más eficaz, para que lo puedas llevar a cabo de una manera más exitosa. También, como veremos, hay que cuidar el tiempo de libre y el tiempo de ocio, ¿vale? Y cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, y como veremos precisamente para que sea clave para propiciar la motivación, para generar una motivación sobre todo intrínseca de la que hablábamos anteriormente. ¿Qué hacemos entonces para favorecer la motivación? Y vamos viendo pues, distintas pautas que tenemos que hacer desde casa sobre todo. Cuidamos todo lo que le decimos a nuestros hijos y nuestras hijas. Sé que esto suena así como muy tal, pero es que claro, muchas veces cuando le decimos es que tienes que ser mejor que, es que tienes que llevar a cabo la nota mejor que la vecina, mejor que, tienes que ser el primero de la clase o la primera de la clase, tienes que ser mejor que la hermana de tal o mejor que la hija de no sé quién. Todo eso tenemos que contemplar cómo tenemos que cambiar nuestro lenguaje, cómo todo esto, lo que estamos utilizando, lógicamente lo único que está generando es que la persona le generemos una ansiedad muy grande a lo que le estamos atribuyendo y además que se pueda frustrar, porque lo que esperamos de esa persona, lógicamente, está por encima de lo que pueda llevar a cabo. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos diciendo, ¿vale? Porque a veces no nos damos cuenta y le estamos exigiendo de más y tenemos cada vez más niños y niñas con ansiedad que es innecesaria, es una ansiedad que le estamos dando, pero que no es una ansiedad que les corresponda, y menos para su edad. Entonces, todo esto tenemos que intentar controlar esa ansiedad y ese estrés que le estamos generando, ¿vale? También la relación a la hora de cómo son las tareas escolares, cómo tenemos que llevar a cabo, ¿vale? Y preguntarle sobre las propias tareas, cómo las está haciendo, si necesita ayuda, de qué manera también podemos supervisar las propias tareas y cómo, por ejemplo, lo que hacíamos antes alusión, si tenemos que utilizar reforzadores, qué tipo de reforzadores puntuales, ¿vale? Si, por ejemplo, ha suspendido una materia y tiene que hacer los deberes, tiene que esforzarse, a lo que hacíamos antes un poco colación, ¿cómo puedo utilizar un reforzador concreto? Porque necesito que durante una situación concreta mejore en esta materia, ¿vale? Pero no hacerlo en todas las situaciones, porque si no, como decíamos, además de que me dejo el sueldo, es algo insostenible, porque la persona tiene que controlarlo por la propia motivación del disfrute en sí, ¿vale? Y sobre todo, ayudarle, transmitirle que confiamos en que lo puede hacer, en que tiene que esforzarse, en cómo lo está haciendo, en qué podemos ayudarle, ¿vale? Que a veces, cuando nos piden ayuda para las tareas,
es más el hecho de poder compartirla, el hecho de poder decirle, venga, vamos a leerlo en voz alta, vamos a ver qué es lo que te pide. Y a veces no necesitan nada más que ese momento en el que lo estamos ayudando a que no se sientan solos o solas, no están pidiéndonos más. No necesitamos, vamos a buscarnos, no, vamos a ayudarte a entenderlo, a que no estés solo o sola en esta situación, ¿vale? A que te voy a comprender. Y luego el entorno, es que tenemos muchísimas cosas a nuestro alrededor, en mi día a día, en la casa, de cosas que estás aprendiendo en matemáticas, en naturales, cosas que estás aprendiendo de alimentación, pues todo esto que estás aprendiendo, pues vamos a intentar que me ayudes a aplicarlo en el día a día y que esto sea fruto de juegos que estamos haciendo, de oportunidades que podemos tener, de cosas que me llevan precisamente a que tú veas que lo que estás aprendiendo te sirve para algo, que esto necesita una vinculación con el día a día, que esto es un aprendizaje significativo y al final, lógicamente, te disfruta en el momento en el que lo sientes como tal, como es algo que a ti te está motivando de manera intrínseca, porque la tarea en sí es algo que te va a reconfortar, ¿vale? Y sobre todo te va estimulando, se hace distintas relaciones con los propios contenidos y no se queda solo en algo que estás aprendiendo en el centro educativo y no te sirve para nada. Lo que no debemos hacer es, uy, ¿tú para qué necesitas estudiarte no sé qué contenido? Eso en tu vida, todo lo contrario. Venga, vamos a ver de qué manera podemos aplicarlo, vamos a ver de qué manera te serviría esto. Pues sabes que si lo aplicamos en el día a día, oye, pues mira, pues sabes que necesitamos medir esto, pues sabes que para poder hacer precisamente una receta me vendría muy bien lo que estás aprendiendo en el cole, es decir, que tenemos que aplicarlo para que vean esa necesidad, ¿vale? Pero también lo que hablábamos de los límites, ¿vale? Comentábamos ya anteriormente la necesidad de los límites, cómo tenemos que hacerlo. Y estos límites hay siempre que negociarlos, ¿vale? Esos límites que tenemos que establecer para que aprendan, ¿vale? Siempre dentro de esas posibilidades, ¿vale? Dentro de un marco muy claro en el que lógicamente la persona se sienta responsable, se mantenga autónoma, pero también sea capaz de saber qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. En el momento en el que dice, bueno, es que ahora quiero jugar, ¿vale? Pero si ahora quieres jugar con tu amigo o tu amiga, ya sabes que las tareas tienes que hacerlas, es decir, tienes que saber de qué momento estamos estableciendo esos límites, en qué manera tiene que comprender de que lo vamos a negociar, sí, ¿vale? Pero tienes que entender que si no lo haces ahora, lo vas a hacer más tarde, y luego hay que cenar, luego hay que ducharse, luego hay que... ¿Vale? Es decir, tienes que contemplar de que ahora puedes dedicarte a jugar un rato, puedes jugar con los amigos o las amiguitas, ¿vale? Pero esto no te va a limitar, lógicamente, en cómo lo tienes que hacer. Tienes que hacerlo ahora o después, ¿vale? Es decir, ahí es donde tenemos que dejar muy claros esos límites, ¿de acuerdo? Como decimos, nuestro propio comportamiento en casa, pero desde muy pequeñito, es decir, si yo les motivo hacia la lectura, si les motivo hacia el cálculo, si les motivo a querer aprender más, a buscar, a querer llevar a cabo un interés, una curiosidad por descubrir cosas, por llevar a cabo problemas que podamos resolver en el día a día, esto también me va a hacer a que yo pueda tener una mayor curiosidad y una mayor aplicación a lo que estoy viendo. La relación que hablábamos entonces con el equipo docente es fundamental, ¿vale? Es decir, muy importante saber esas expectativas que tiene, cómo va progresando, qué es lo que tiene que mejorar, qué materias las que tiene que ahondar un poquito más y en qué manera le podemos ayudar en ese progreso que va llevando a cabo, ¿de acuerdo? Y obviamente es muy necesario ese contacto que vamos a tener con el propio centro. Y como decimos, desde esas primeras etapas educativas es fundamental, ¿vale? Ir desarrollando la necesidad de que se vayan enfrentando a todos los aprendizajes que van teniendo, que los vayan obviamente llevando a cabo de una manera en la que lo hacen de manera ejecutada, que utilicen todo el entorno en sí que tengan a su alrededor para ver esa necesidad de aplicar, como decíamos, en el parque, una salida que estemos haciendo, los juegos que podamos aprovechar, ¿vale? Que todo esto se pueda aplicar en el día a día. Y tenemos que evitar todo lo que hablábamos antes, comparaciones que lo único que hacen es mermar la autoestima, el autoconcepto, ¿vale? Que la persona vea que se está frustrando, no estoy consiguiendo lo que mis papás, mis mamás esperan de mí. Esto tenemos que evitarlo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que generar la capacidad de que la persona pueda llevar a cabo por sí mismo, por sí misma y de que lo controle, ese esfuerzo, ¿vale? Que lo pueda hacer, pero sin ansiedad, sin frustración. Sobre todo, evitar que la persona no se valore bien por lo que le estamos generando y fomentar la creatividad, la imaginación, el disfrute, ¿vale? Que esto le lleve a explorar, a buscar cosas que le lleve a querer estudiar más sobre esto, ¿vale? Y lógicamente también fomentarlo, es decir, que como decíamos antes, con las visitas, con las salidas, con algún tipo de experimento, porque al final le va a repercutir en su propia autoestima. Pero también tenemos que conseguir que lo haga en todas las materias, es decir, por un lado,
A nivel de la expresión oral y escrita, si en casa, por ejemplo, trabajamos el cuento, leemos desde muy pequeñitos el cuento, y ahora con este cuento, ¿qué final te inventarías tú? ¿Y cómo lo harías? ¿Y qué te gustaría hacerlo de otra manera? ¿Y piensas que los personajes podrían haberlo hecho de otra manera? ¿Y piensas que podríamos haber hecho otro final? Es decir, que también vea la necesidad de utilizarlo a través de metáforas, a través de esa dramatización, es decir, que no se queden solo ahí, sino que vayan aumentando y que vean, como decíamos, ese hábito que estamos generando, ese modelo que estamos generando desde casa, desde muy pequeñitos, como por ejemplo, como decimos, en la propia lectura. Y esto además le está generando no solo una lectura interna, sino también un diálogo. Estamos hablando de esas habilidades en las relaciones, que la persona ya nos está expresando lo que le ha servido el propio libro que está leyendo y que le ha servido para poder generar una historia adicional. Es decir, aquí estamos también aumentando esas habilidades de comunicación. Por ejemplo, con las matemáticas, todo el interés que podamos hacer para romper esas emociones negativas que tenemos que desterrar hacia las matemáticas, esos errores hacia las matemáticas, ¿no? Que esto también tendríamos que tenerlo en cuenta y trabajarlo, como que lógicamente nos sirve para resolver problemas, te sirve para ir a comprar el pan, te sirve para en el día a día saber que no te engañes, saber a la hora de comprar un mueble si lo puedes poner aquí o no, es decir, todo esto, ¿no?, en nuestro día a día. Y luego para conocer el entorno natural, todo lo que tenemos, ¿no? Conocer a través de los museos, a través de experiencias, a través de experimentos que podamos hacer. Es decir, si vemos incluso cuando hay experiencias, ¿no?, experimentos, que los podemos acercar a todo este tipo de experiencias para que realmente les ilusione, a través de la curiosidad a la que hablábamos antes, ¿no?, y esa ilusión por querer hacer más y poder llevarlo a cabo incluso a través de juegos, de esos retos, esas propias incógnitas. Sobre todo es importante preguntarles en el día a día qué es lo que han ido aprendiendo para que nos sirva para vincularlo y para que lógicamente esto no se quede en una sola pregunta de ¿te ha ido bien, sí o no?, sino queremos saber algo más, preguntas abiertas, preguntas que obviamente incluso en los paseos de cuando vamos al cole, a la vuelta, actividades muy rutinarias durante la comida, pues que todo esto se pueda aprovechar pues para que nos comente, para que veamos la relación entre lo que está aprendiendo y esa vinculación entre lo académico y lo laboral, que esto te va a servir en un futuro para esto, que esto te va a servir para aquello, que esto lo necesitamos para esto, para que también tenga un proyecto personal enriquecedor, para que la persona vea que todo esto va a ser una mochilita que se va a formar de distintos contenidos que le van a ser de utilidad. Y sobre todo, como decimos, que la persona sea autónomo y responsable, siempre con unos límites muy claros, ¿vale? Hay que establecer muy bien esas normas de cuándo hay que estudiar, en qué condiciones hay que estudiar, propiciar claramente, como decíamos, ese espacio de aprendizaje, ¿vale? Pero siempre con unos límites muy claros, muy delimitados, ¿vale? Para que la persona tenga muy claro dentro de esto, con unas poquitas reglas, ¿vale? No hay que hacer unas reglas muy extensas, sino poquitas y claras, como decíamos, ¿vale? ¿Cuál es la hora de estudio? ¿Cuál es la hora de ocio? Si la vamos a alternar, ya sabes que esto cambia, solamente lo vamos a alternar, pero no lo vamos a obviar, no lo vamos a omitir, ¿vale? Y también, como hablábamos, de reforzadores adecuados en momentos puntuales, ¿vale? Para que lógicamente no sea algo que sea insostenible a largo plazo. El clima de motivación tiene que ser aceptación incondicional. Es decir, para nuestros hijos y para nuestra hija no debemos hacer otra cosa. Es decir, continuamente afecto, comprensión, de manera neutra, que vayamos llevando a cabo esa escucha activa hacia lo que nos están diciendo. Y escucha activa me refiero mirada hacia los ojos, ¿vale? No muchas veces que decimos, si te estoy escuchando, pero a la misma vez estoy con el móvil, pero a la misma vez estoy limpiando. No, escucha activa necesito, porque yo mismo tengo que ser el modelo de lo que estoy diciendo. Necesito que te sientas escuchado o escuchada, ¿vale? Aunque vamos como vamos, pero necesito que esto sea algo claro, que la persona sienta que obviamente está siendo escuchada, que está siendo comprendida, como decimos, modelado en el hogar, que yo también me pueda poner a leer, ahora es el momento de lectura, ahora es el momento de descanso, ahora tenemos también nuestros momentos de disfrute, nuestros momentos de juego, juegos lúdicos, juegos educativos, juegos, como decíamos el otro día, también para edades recomendadas según el alumnado, que también lógicamente lo tengamos en cuenta y también en pro de su propio desarrollo, ¿de acuerdo? La necesidad también de que si yo estoy ayudando a otras personas,
me sienta bien y esto me motiva. Por ejemplo, compartir no solo emociones, sentimientos, que puedo compartir ayudando a la vecina, ayudando a mis compañeros, ayudando a una ONG, ¿no? Como ha pasado ahora, ¿no? Las últimas semanas pues con la Dana, ¿no? Me siento que ayudo porque traigo material, porque traigo ropa, porque hacemos una aportación, ¿no? Y me siento bien y esto me ayuda en mi autoestima, me ayuda en mi autoconcepto y me motiva, me hace que yo quiera seguir en esto porque lógicamente es un motivo que yo tengo, ¿vale? Y esto también es muy necesario para poder ser un buen compañero o compañera y querer compartir por cómo te siente y cómo te motiva hacia el propio estudio. Pero también hay que ayudarles a centrarnos en el proceso, porque muchas veces vamos siempre a qué nota has sacado, ¿vale? Y hay que ver qué proceso has tenido, en qué has fallado, en que casi apruebas, en que casi lo dominas, en que casi lo haces bien. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Te has esforzado poco? ¿No comprendías la materia? ¿Te ha faltado esa capacidad para poder hacerlo? Es decir, muchas veces nos vamos siempre a ese proceso, a ese resultado y no valoramos todo lo que ha habido por medio, con todo lo que la persona a lo mejor se ha podido esforzar. Y entonces eso lo que le hace es que ¡pum!, cae, ¿vale? Esa motivación. Pues tenemos que valorar muy bien todo lo que hay ahí, ¿de acuerdo? Y ayudarles a cómo se sienten, a cómo lo hacen y cómo pueden mejorar para la siguiente actividad, ¿vale? Y es muy importante que sepan valorarse, que sepan planificarlo, que sepan regular el esfuerzo y que hay tareas que me van a requerir más esfuerzo que otras. Y el esfuerzo en sí tiene que ser muy planificado y que lógicamente el esfuerzo va a ir variando en función de las propias tareas que yo voy haciendo. Y es importante el estudio que va haciendo de manera diaria y que lógicamente tiene que ser algo fruto de ese, como decíamos, esa estructura de manera adecuada para que la persona lo haga de una manera exitosa. También tenemos que atender tanto al alumnado con discapacidad que podemos tener de cualquier tipo, ¿vale? En este caso, al estado cognitivo, cómo se siente la persona, cómo lo piensa, cómo lo procesa, a nivel emocional, las tareas, si las comprende, si no las comprende, si son muy difíciles, tenemos que adaptarle, qué le podemos hacer y a lo mejor simplemente es leerle el enunciado, a lo mejor es ayudarle en esa comprensión, a ayudarle a minimizar su ansiedad, que es lo que le está generando para que no lo pueda hacer. Y sobre todo comprenderle, darle esa afectividad, esa cercanía, que es lo que espera de nosotros y de nosotras, ¿vale? Pero también, como decíamos, la creatividad, la imaginación, que le lleve a querer mejorar, a querer seguir en ese aprendizaje. Y dentro de esta ayuda que decíamos, atendemos esa parte intelectual, aprendemos entonces a ayudarle a hacer mapas conceptuales, a hacer esquemas, a hacer resúmenes, ¿de acuerdo? También a los propios progresos que van teniendo, a los propios objetivos que se van desarrollando y también a la parte más emocional, a la parte en sí que van controlando y cómo esto les ayuda a, lógicamente, hacerlo de una manera más clara, ¿vale? Y ser ayudados y ayudadas. ¿Y qué pasa en el caso de alumnado con algún tipo de, en este caso si hablamos de altas capacidades? Sobre todo hay que ayudar a esa motivación intrínseca, ¿vale? A que lo hagan porque disfrutan, como decíamos, a que lo hagan por el reto en sí, a que no les genere desmotivación, a que quieran seguir aprendiendo, seguir mejorando sobre lo que están haciendo, a que hay que hacerlo, como decimos, con esos límites, pero fomentando la autonomía y fomentando la independencia, ¿vale? Que lógicamente quieran seguir llevándola a cabo y esto obviamente les va a llevar a que sigan estando motivados y motivadas. Pero es importante que quieran descubrir, porque claro, llega un momento en el que el tope, si les aburre, no les gusta, no disfrutan, ¿vale? Pues tenemos que llevarle a nuevas experiencias, nuevos retos, nuevos objetivos, a que quieran descubrir, como decimos siempre, con esos límites, ¿vale? No vamos a esperar a que descubra el mundo ni un nuevo planeta, sino todo lo contrario, ¿vale? Hacerlo de una manera muy meditada y, lógicamente, que sepa fomentarle esos retos y hacerlo de una manera acorde a lo que está trabajando. Sobre todo, como decimos, que experimente, que busque, que le lleve a cabo a unas relaciones con los compañeros y compañeras, porque si no es adecuado, sobre todo en el caso de alumnado con altas capacidades, si hay problemas en las relaciones con los compañeros y compañeras, esto le va a mermar, lógicamente, a la propia persona, a su motivación, a su concepto y a la propia autoestima. Como conclusiones, entender entonces que el mejor predictor precisamente para el rendimiento escolar es, lógicamente, ese grado en el cual nuestros hijos y nuestras hijas tienen que ver, ¿no?, cómo se les trata, cómo se les lleva a cabo, como decíamos, ¿no?, el esfuerzo que tienen que aprender, cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que hacer esas propias tareas.
Y sobre todo las experiencias en sí de aprendizaje, lo útil que les sirven las propias tareas, de qué les sirven para su desarrollo personal, para su desarrollo posterior a nivel académico, para poder llevar a cabo distintas materias, para poder mejorar, lógicamente, y para poder llevar a cabo en su propio desempeño a nivel laboral en un futuro. Como decimos, hay que ayudarles a que sean autónomos, a que sean personas responsables, personas independientes, favoreciendo esa motivación, siempre, como decimos, con unos límites bien establecidos, bien claros, ¿de acuerdo? No nos debemos olvidar de esos límites a los que hemos hecho un poco también de relación. Y sobre todo, lo que decíamos, ese clima, ¿vale?, de apoyo y de aceptación incondicional. Eso debe ser nuestro objetivo como familia, debe de ser, ¿vale? Como hablábamos el otro día, ese apoyo emocional es muy necesario. Lo que se espera de una familia es que aparezca ese apoyo, ¿vale?, a nivel emocional, ese acompañamiento emocional a lo largo de su desarrollo, en pro de su desarrollo. No nos podemos olvidar de eso, nunca, ¿de acuerdo? Esa confianza que debe de existir, ese amor que debe de existir, ese respeto que debe de darse y también, como decíamos, con esas normas, que sepan asumir cuáles son los valores y obviamente valorar, como decimos, ese esfuerzo, como tiene que darse el esfuerzo, esa capacidad para esforzarse y lógicamente con esa capacidad para ser competente y responsable, ¿de acuerdo? Es decir, esto también es primordial. Por lo tanto, esa capacidad de la que decimos de motivación y de esfuerzo que están intrínsecamente relacionados, que se necesitan en sí, para poder aprender, para ser competente, para poder mejorar, para poder ser autónomo y tener la propia iniciativa, que la persona le lleve a querer emprenderlo por el propio disfrute de la tarea, porque lógicamente le supone un aprendizaje muy enriquecedor. Lo que decimos entonces es fundamental tener un hábito de trabajo, que la persona estudie todos los días, necesario, ¿vale?, que tenga tiempo para todo, que esté todo muy planificado, todo muy organizado, ¿de acuerdo? Y que igual que tenga tiempo para estudiar, también tiene que tener tiempo para el ocio y el disfrute. Se necesita ese tiempo para que la persona decida si quiere hacer actividades de ocio, si quiere leer un libro, si quiere estar con los compañeros o compañeras, simplemente quiere dedicarlo a reflexionar, a pensar, a tener un momento, ¿de acuerdo?, que también a veces se necesita, ¿vale? Ser consciente siempre de las posibilidades que tenga la persona y sus limitaciones, como hablábamos también en función de la diversidad que podemos encontrar. A veces se nos olvidan las limitaciones, ¿vale? Por eso no podemos exigir ni debemos exigir más allá de lo que una propia persona pueda hacer, ¿vale? Tenemos que comprenderlo y obviamente llevar a cabo, como decimos, dentro de sus propias capacidades. La necesidad de fomentar el sentimiento positivo de sí mismo y de sí misma, ese enganche con que la persona lo hace porque disfruta, porque se siente bien, ¿vale? Y esto, como veremos en la charla que tenemos de autoconcepto y autoestima, lógicamente les va a ayudar a ese enganche que tiene la propia persona y cómo necesita las propias relaciones con los demás y en el propio disfrute. Pero también a tener un proyecto enriquecedor, no solo ahora, sino a lo largo de su vida y, lógicamente, a nivel académico, en todas las etapas educativas y también, lógicamente, a nivel profesional, para que la persona vea que todo esto va a ser fruto de lo que yo voy a ir trabajando para mi esfuerzo que necesito mejorar, lógicamente, para un futuro profesional, ¿vale? Esto desde muy pequeñito hay que ir trabajándolo de una manera muy enriquecedora, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a pasar ahora a la parte de preguntas, ¿de acuerdo?, para que también, pues, si tenéis alguna duda, que podáis comentar algo. Y en este caso tenemos aquí, vamos a la parte de las preguntas. Vale, os recuerdo, ¿vale?, que vamos a comenzar con las personas que tenemos aquí de manera presencial, ¿vale?, y que también tenemos aquí, por un lado, ¿vale?, para que podáis aprovechar las personas que estáis conectadas a través del canal de YouTube, pues también podéis, a través del propio canal de YouTube, podéis escribir a través del chat y también podéis conectaros a través del enlace en Meet y una vez que estéis en el enlace en Meet podéis levantar la mano, en la función de levantar la mano con la pestañita que hay y así también podéis conectaros con el micro, con el audio, pues si tenéis alguna duda. No sé si las personas que estéis aquí tenéis alguna duda más o menos. A ver, te van a traer un micro y así para que te escuche también.
Inmaculada, ¿verdad? Sí. Cuando has hablado de las limitaciones, ¿no? Hace poquito, te estabas refiriendo, entiendo, en primera instancia a las limitaciones propias del alumno, pero también podemos ampliar un poco digamos no sé, la pregunta a limitaciones en cuanto al entorno, en cuanto a factores un poco sociales, o te estabas refiriendo exactamente a limitaciones propias del individuo. Claro, ahí tienes razón, porque es verdad que yo me estaba haciendo sobre todo referencia a la propia persona, a las limitaciones que pueda tener, lógicamente, en cuanto a su propia capacidad, a los propios recursos que tenga la propia persona, las propias habilidades que tenga, de las que disponga, pero también ahí podríamos contemplar, de cuando hablábamos en sí, de los propios factores en sí, a tener en cuenta el resto de cosas, ¿no? Ese contexto que puede estar propiciando que a lo mejor la persona no se pueda desarrollar adecuadamente por un contexto familiar, un contexto escolar más desfavorecido, que también le pueda estar influyendo, a que la persona a lo mejor tenga en sí esa capacidad, pero a lo mejor, un poco como dice, el contexto no le lleve a poder ejecutarlo, ¿no? O no pueda llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, aunque yo me estaba refiriendo a eso, pero sí que, como dice, lo podríamos también tener en cuenta a la hora cuando hablábamos de los contextos en sí, ¿no? Es decir, qué es lo que puede estar favoreciendo a que una persona pueda llevar a cabo una mayor o menor motivación, dependiendo también del propio contexto, ¿no? Y a la hora de ejecutarlo. Y eso también va a depender de que hay personas que a veces a cualquiera nos puede ocurrir, es decir, incluso en nuestro ámbito laboral, es decir, tú a lo mejor tienes unas capacidades que te limitan un poquito, pero porque el propio contexto no te da a que las puedas poner en marcha, ¿no? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, es decir, cómo no depende en este caso solamente de la persona, a lo que tiene en sí en relación, sino también a lo que le está llevando a cabo a su propio contexto, lógicamente que tenga a su alrededor, y esto obviamente nos ocurre, ¿no? Pero no nos debemos olvidar eso, ¿no? La parte a la que yo me hacía referencia más personal, porque a veces se nos olvida de que la motivación es personal, de que cada persona tenemos esa parte de la personalidad, la parte de la identidad, esas diferencias individuales de las que tanto como personas tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas, porque para eso somos personas diferentes, cada una con cosas buenas, cosas malas, por supuesto, y esto nos hace que seamos únicos, irrepetibles, y que lógicamente tengamos, gracias a eso, nuestras propias experiencias. Y lo que no debemos nunca es intentar equiparar o comparar a que tienes que hacerlo, y ahí es donde estamos generando, ¿no?, esa mayor ansiedad, esas frustraciones, porque queremos que seas igual que o mejor que, y ahí es donde tenemos también que ver qué limitaciones tiene la persona, porque no lo puede hacer, porque a lo mejor su inteligencia le lleva hasta esa capacidad. Es que quería hacer, a continuación de la pregunta que te he hecho, eso que acabas de mencionar. ¿Cómo podemos indagar, hablando de las limitaciones propias del individuo, del alumno en este caso, cómo podemos indagar o descifrar un poco la amplitud de esa capacidad, ¿no? ¿Qué aconsejas en ese sentido, ¿no? Claro, a veces sobre todo la necesidad de explorar y de conocer, ¿no? Y de ver, lógicamente, pues desde casa no limitar, ¿no? Es decir, ir viendo el que la persona pueda y vea dentro de sus propias posibilidades qué es lo que le gusta. Y seguro que si nos paramos a pensar en nuestros hijos o nuestras hijas, pues vemos, oye, pues mira, a mi hijo o a mi hija pues le gusta más la actividad física porque se le da mejor, porque a nivel de actividad física pues tiene, digamos, pues más fortaleza, tiene más movilidad, le gusta más, o no, pues mira, le gusta más la parte del dibujo, le gusta, decir, que tenemos que ir explorando, pero en esa exploración no debemos limitar, no debemos coartar esa búsqueda, ¿vale? Porque ahí muchas veces es que lo limitamos a lo que a nosotros nos gusta, a las capacidades que hemos ido desarrollando nosotros mismos en casa. Y le vamos limitando a que no explore más allá, a que no lleve a cabo en esa propia exploración, que es la capacidad que la propia persona puede tener, a qué puede llevarse a cabo, ¿vale? Cómo lo puede manejar. Y, como decimos, esto se aprende, esto se mejora, eso no lo debemos olvidar nunca. En el momento en el que la persona lo tiene que mejorar, lo puede aprender, lógicamente, esto quiere decir que tenemos una posibilidad de que si la persona hasta ahora por algún motivo no lo ha hecho bien o no sabía hacerlo bien, vamos a mejorar en ello, ¿vale? Es decir, tenemos la posibilidad de que esto la persona lo aprenda, lo mejore, ¿vale? Entonces ahí sí que tenemos que ir explorando en las distintas áreas que la persona vaya llevando a cabo, pero también las distintas esferas, porque a lo mejor la persona puede tener más capacidad para relacionarse o menos con los demás, para poder expresar sus emociones o menos, para poder gestionar las emociones o menos.
Y ahí es donde también tengo que ir indagando, pues, qué es lo que tengo que ir propiciando, qué habilidades tengo que dotarle para que pueda mejorar. Y a lo mejor yo voy viendo de que, oye, pues le cuesta las habilidades más básicas, ¿no?, del día a día, pues dar las gracias, pedir perdón, o a veces simplemente en el día a día pues mantener, ¿no?, una conversación. Y todo esto, pues cómo tengo que ir indagando a la hora de las propias relaciones, la capacidad en sí para poder relacionarse, cómo tengo también que explorar sobre ella, ¿vale? Pero no cerrarnos en que a veces lo limito a un ámbito en sí, porque es el ámbito al que a mí me va bien, a lo que yo me dedico, y lo limito a que la persona tiene que reproducir todo lo que yo hago. Si a mí me gusta tocar este instrumento, si a mí me gusta esta actividad de ocio, si yo he estudiado esta carrera, que está muy bien que seamos un ejemplo, pero no debemos limitar esas posibilidades que la persona tiene que a lo mejor explorar y decir, oye, es que a lo mejor no soy bueno o buena, ¿no?, en este área, sin embargo, pues me gusta la parte artística, me gusta la parte musical, es decir, que vaya explorando otras áreas también en función de su propia capacidad, ¿vale? Gracias. Aquí no sé si hay alguna pregunta más de manera presencial para que podáis comentar. Vale, aquí tenemos una pregunta en el chat que comenta Valeria. Dice, he empezado el instituto este año, estoy un poco desmotivada por los exámenes que me están saliendo y me gustaría qué pueda hacer. Bueno, Valeria, esto es algo habitual, sobre todo cuando, como tú dices, que has empezado el instituto, ese cambio, ¿no?, cuando empiezan, y más ha habido un cambio de centro educativo, de compañeros, de compañeras, y lógicamente ahí es donde empiezan con materias que ya son muy diferentes, y lógicamente aquí tenemos que ver un poco como nos dice Valeria, ¿no?, a la hora de hacer los exámenes. Tienes que verlo, como decíamos, con ese esfuerzo, ¿vale, Valeria? Que sobre todo tienes que ver, si no te han salido bien, a lo mejor es que tienes que explorar, ¿vale?, otra manera de estudiar, porque hasta ahora la manera que a lo mejor estabas estudiando era muy repetitiva y a lo mejor la repetición nos viene bien para ciertos contenidos, pero claro, cuando ya vamos avanzando, como tú ya dices, con 12 años, ya tu mente te va a permitir que necesite utilizar unas estrategias, unas técnicas de aprendizaje más avanzadas, es decir, que puedas hacer un esquema, que puedas resumir los contenidos, que puedas hacerlo de una manera más exitosa, porque los exámenes ya son muy distintos, las materias ya son diferentes. Entonces ahí yo te animo a que explores y que, aunque lo veas como algo muy difícil, pero a que hasta ahora, como estabas estudiando, tienes que cambiarlo, porque hasta ahora lo que te estaba siendo útil, digamos que tenemos que cambiar, ¿vale? Y es importante, el hábito de estudio, a lo mejor hasta ahora, por ejemplo, puede ser, Valeria, que estudiara menos horas, a lo mejor ahora tienes que estudiar más horas, necesitas un esfuerzo mayor al que estabas haciendo hasta ahora. Y explorar, pues como decimos, otro tipo de técnicas, a lo mejor técnicas mnemotécnicas, en las que yo vaya haciendo unos resúmenes más elaborados, en las que yo no me quede con un aprendizaje muy memorístico. Todo eso de épocas atrás a lo mejor nos servía, pero ya conforme avanzamos en las etapas educativas, mi mente, digamos, que aunque suena un poco así, pero nuestra mente va desplegando la necesidad de que vayamos utilizando otros sistemas y de que vayamos utilizando, es decir, va avanzando con nosotros y con nosotras. Y entonces lo que nuestra mente está pidiendo es, utiliza más mis recursos, no te quedes en lo básico, dame trabajo, posibilita las capacidades que mi mente te está dando, ¿vale? Y entonces tenemos que darle precisamente, aunque te cueste, ir aprendiendo poquito a poco a utilizar esquemas, mapas conceptuales, unos resúmenes más elaborados, porque hasta ahora lo que estabas utilizando a lo mejor te servía, pero ahora tenemos que cambiarlo. Y sobre todo, Valeria, aunque te cueste muchísimo, pero tienes que ver la relación de cada contenido, de qué te va a servir para trabajarlo fuera. Es decir, lo que yo estoy aprendiendo cada día, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve para aplicarlo de manera significativa? ¿De qué me sirve para construir en mi día a día? Y esto, si lo estoy dando, es porque me sirve para algo, me sirve para que yo pueda, en mi día a día, dentro de lo que es, de las materias, de naturales, de lengua, todo lo que estoy aprendiendo de matemáticas, todo esto, a mí me sirve para que yo me vaya formando, lógicamente, en función de lo que me va a depender mi futuro profesional. Y aquí es donde tienes que encontrar ese enganche, esa motivación en sí, sobre que esto me tiene que enriquecer y me va a servir de algo. Habrá contenidos que te van a gustar menos, por supuesto, pero hay otros que tienes que verlo con el disfrute y que incluso
te animo a que no te quedes ahí, a que leas más, a que quieras ver, cuando pones esa letra pequeña, ¿te interesa explorar sobre, sabes que puedes tener un vídeo disponible sobre, sabes que puedes explorar más información? Todo eso lo único que hace es enriquecernos, ver que la materia no se quede en algo que nos están exigiendo y ya está, sino que todo lo contrario, está generando un reto, una incógnita, un aprendizaje aún mayor. Entonces ahí te animo, Valeria, a que vayas explorando, a que vayas enfrentándote y que vayas utilizando esta información. Y además ahora que tenemos con internet, pues oye, se me han explicado en la clase pues algo de historia, pues voy a explorar sobre esto, voy a ver un documental, voy a ver un poquito sobre esto, es decir, voy a utilizar otras herramientas para indagar más, para querer saber más sobre esto. Oye, pues resulta que se ha hecho, además de un documental, se ha hecho sobre todo, pues después un libro, pues voy a leerme el libro. Es decir, cómo todo esto nos va a generar que la motivación mejore, que aumente. Y lo que puedas hacer con los compañeros y compañeras, mejor. Es decir, tenemos que cuidarnos y ser buenos compañeros y compañeras para cuidarnos entre nosotros. En el momento en el que tú estás estudiando, es muy bueno el apoyo que tenemos. Es decir, cómo llevas la materia, la entiendes, no la entiendes, oye, pues mira, yo voy por aquí, pues necesito mejorar aquí. Es decir, que te vayas también un poco alimentando de cómo tus compañeros y compañeras van a llevando a cabo ese estudio. Es muy necesario. Desde cómo estudiamos, cómo tenemos el hábito, cómo tenemos en casa el lugar de estudio, o sea, en la biblioteca, ¿vale? Cómo es, eso es fundamental, porque a lo mejor hasta ahora nos servía un escritorio muy pequeñito en casa, que a lo mejor lo compartíamos con nuestros hermanitos, pero ahora ya necesito más espacio, porque voy a dedicar más horas. Y a lo mejor si no lo tengo en casa, pues tendré que ir a una biblioteca, tendré que ir al lugar de estudio, porque voy a dedicar más tiempo. ¿Y cómo tiene que ser ese espacio? ¿Vale? Libre de distracciones. Y utilizar también una cosa muy importante, Valeria, el autorrefuerzo. No esperes que nadie te refuerce. No, nunca. Tenemos que reforzarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y es muy bueno cuando tú misma te digas, qué bien, me ha salido muy bien el examen, he sacado tal nota, qué estupendo, me he esforzado y he probado la nota. Y que tú misma digas a ti misma, me siento bien, me siento satisfecha, y que tú misma incluso veas la necesidad de decir, oye, pues ahora, mira, pues sí, no necesito que me regalen esto. Con el dinero que tenía ahorrado, que he esforzado en ahorrar este dinero, ahora me voy a comprar esta ropa, me voy a comprar esto que necesitaba, este complemento, ¿no? Y eso lo vas a disfrutar muchísimo porque es algo que tú te has esforzado. Primero, en conseguir ese dinero y segundo, en conseguir el objetivo en sí. Y cuando tú te autorrefuerzas, el valor gratificante de eso es auténtico. No necesitas que alguien venga de fuera y te diga, qué bien lo has hecho, Valeria. No, tienes que hacerlo por ti misma. Y eso te va a ayudar muchísimo a nivel personal. De todos modos, no sé si tienes más dudas, Valeria, que puedes escribir algo más, o incluso si quieres hablar por Meet, también te puedes conectar por Meet, o puedes también levantar la mano, ¿vale? Y no sé si tenemos alguna duda en Meet. Pregúntale a Miriam. Ah, sí, Miriam. Que si quiere hacer una pregunta, que levante, que pulse la mano. Hola, Miriam, si quieres levantar la mano para preguntar algo. Que no sé, había un troll ahí, no sé yo. Miriam, hemos visto que estás conectada a través de Meet. Si quieres levantar la mano para preguntar algo. No sé si nos escucha, Miriam. Miriam, hemos visto que estás conectada a través de Meet. Si quieres levantar la mano para preguntar algo. Le voy a abrir el vídeo, ¿vale? Ah, no, se tiene que abrir. Si quiere decir algo, que Miriam, si quieres hablar, pues abrirte el micro para que te podamos escuchar tu pregunta. ¿Nos escuchas, Miriam? Bueno, si Miriam nos está escuchando, puede levantar la mano o puedes abrir el micro para poder hacer la pregunta en directo. Ah, venga, sí, Miriam. ¿Quieres quitarte el micro y así te escuchamos?
Miriam ha levantado la mano. ¿Puedes quitarte el micro, Miriam? Sí, que la active dándole al símbolo del micro. Le activas al micro, Miriam, y te escuchamos todos y todas. Miriam, hemos visto que has levantado la mano, pero para poder escucharte tienes que desactivar el micro. Actívatelo. Miriam, donde tiene la función de micro, si lo activas te podemos escuchar, ¿vale? Miriam, ahora Miriam, sí, ¡Hombre! te escuchamos. Un aplauso. Cosas del directo, Miriam, perdona. Nada, soy la madre de Valeria. Ah, vale. Sí, entonces pues nada, la pregunta te la ha hecho ella y pues eso es que ha empezado el instituto, está estudiando más que nunca, pero no sabemos si no son las técnicas adecuadas, que no le están saliendo los exámenes como a ella le gustaría. Entonces pues nada, nos hemos conectado a ver si podemos aprender algo, si nos podéis dar algún tipo de información donde podamos ver técnicas nuevas de estudio, que ella pueda ir, pues eso, a ver si va teniendo más, porque sí la veo que va muy a lo justo que dicen en el cole, que hay que hacer esto, pues hago esto, pero esa inquietud que tú dices no la tiene, a lo mejor porque no sabe ni cómo hacerlo, tal, porque ella es una cría que es estudiosa, ha ido con muy buenas notas y le gusta tener buenas notas, pero eso, ahora está muy frustrada, muy agobiada, con ansiedad y eso, pues un poco de lo que estabas hablando. Claro, a veces un poco lo que comentamos, Miriam, es que sobre todo el cambio, ese cambio que hay cuando empiezas el instituto, al contexto, a los profes, a los contenidos, pasa también cuando empiezas la universidad. Es un cambio muy grande, es decir, tienes que adaptarte, tienes que entender que lógicamente es normal, porque las personas hemos cambiado en contexto en sí, tenemos que ver un poco que dentro de esa maduración que tenemos, pues empezamos, ¿no?, con esa adaptación para en sí el propio contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Y esto, claro, tiene su punto de que hay personas que se adaptan un poquito mejor y notan un poquito el cambio, o a lo mejor no lo han notado ahora, pero puede ser que lo noten posteriormente. Claro, en este caso, dentro de esto, es lo que tenemos que ver como que es normal que aparezcan esas dificultades, es normal que ahora Valeria tiene que reflexionar sobre cómo estoy estudiando, cómo me estoy adaptando, ¿vale? Y que a lo mejor lo que yo estaba estudiando hasta ahora era, pues eso, acostumbrada, ¿no?, a dedicar unas horas, y a lo mejor yo hasta ahora dedicaba tanto tiempo de estudio, pero ahora me tengo que esforzar más, ¿vale? Pero ahí también tienes que ver la importancia de que ese esfuerzo en sí, no te tiene que suponer que te sientas mal si en algún caso ves que no dominas la materia, ¿vale? Es decir, ahí tú tienes que ver que tú te estás esforzando y que hay ocasiones en las que tenemos muchísimos factores, como estábamos diciendo, que pueden estar influyendo en el resultado que tú tengas, ¿vale? Y ahora mismo en sí lo importante es que tú te vayas ajustando al centro educativo, a tus compañeros, a tus compañeras, al profesorado, a todo lo que tú tienes, y que por supuesto que tienes a tu familia, porque no cabe duda de que tienes aquí a tu madre, y esto es fundamental, ese apoyo del que hablábamos, que no estás sola, ¿de acuerdo? Es decir, que hay personas que se preocupan por ti y que quieren lógicamente seguir en ese proceso, porque lógicamente es algo que tú tienes que ir mejorando. Y ahí es como tienes que ver pues qué estrategias, incluso a veces los propios profes te pueden orientar y les puedes preguntar al propio profesorado, oye, mira, para estudiarme esto necesito estudiarlo de otra manera, porque hasta ahora el examen yo me lo estudiaba a lo mejor el día antes y aprobaba. Ahora necesito que me des más técnicas para que yo sepa cómo puedo profundizar en las mismas, ¿vale? Incluso desde el propio centro educativo, seguro que además el orientador o la orientadora seguro que disponen de recursos, ¿vale?, para que también podáis tenerlos, ¿vale?, que a veces eso. Aún así, es decir, de todas las charlas que vamos a tener también se va a ir trabajando un poquito todo esto, lo que es las técnicas para mejorar y para conocer
en cuanto a toda la tipología, cuáles son, digamos, en función de la persona. Hay personas que necesitan actualizarse, como decimos, porque siempre la repetición no te va bien. Claro, yo recuerdo una alumna que me decía, profe, es que yo toda la vida me he ido grabando, me he ido escuchando, pero es que ya me tengo que escuchar dormida, despierta, en la ducha, decir, esto es que tienes que cambiar de estrategia. Es decir, lo que estás haciendo te iba muy bien cuando tenías una edad y tenías pocos contenidos, pero ahora tu mente se ha desplegado para que tú puedas y debas utilizar otro tipo de estrategia. Lo que pasa es que es normal, Valeria, que tu mente ahora mismo está en un proceso de adaptación. Es normal que necesitas precisamente conocer y cómo vas a llevarlo a cabo. Es decir, tienes que sentirte como que, bueno, voy a explorar, voy a conocer más y a lo mejor la información que me dan en el centro educativo, pues voy a ver de qué manera puedo enriquecerme, ¿no? Y que en la medida de lo posible que sea todo lo disfrute que tú puedas, es decir, que tú digas, ¿de qué me sirve esto? Voy a buscar más información, voy a explorar sobre esto, ¿vale? Es decir, que tú veas que todo lo que te están explicando le vayas a buscar esa vinculación para que a ti te enriquezca, ¿de acuerdo? Es decir, ahí es donde yo tengo que motivarme. Y sobre todo, lo más importante es que tú tengas un objetivo, no solo ahora, sino de por qué quiero llevar a cabo un éxito profesional, a qué me quiero dedicar y que esto te sirva a ti para tener ese objetivo claro, que te lo vayas marcando poquito a poco, las tareas que vas logrando, que van llevando a que puedas perseguir tu meta final, ¿vale? Es decir, que te vayas acercando a esa meta y que no lo veas como algo inalcanzable, todo lo contrario, ¿vale? Pero que es algo muy normal en el momento en el que te encuentras, que lógicamente ha supuesto una adaptación muy grande, ¿vale? Y tienes que buscar ese apoyo en los compañeros, las compañeras, en el profesorado, también con los orientadores y orientadoras, como digo, en casa, ¿vale? Que por supuesto, por lo que veo, también tienes ese apoyo. No sé si quieres comentar algo más, Miriam. Sí, nada, pues darte las gracias sobre todo. Y Valeria también. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotras. Muchas Y gracias. también quiero decir que por lo que has dicho del centro, que está en la flota y que la están ayudando un montón los orientadores de allí. Eso es fundamental, es decir, que también tenemos que ver los recursos de los que tenemos y también es que esos cambios en sí son normales, Miriam. Entonces, como decimos, mantenemos la calma, seguimos observando, seguimos apreciando y también el hecho de que Valeria ella misma también es consciente de lo que hablamos, sus posibilidades y sus limitaciones, ¿verdad, Valeria? Tú tienes que ver hasta dónde puedo llegar y no me debo exigir un 10 ni un 9, ni me tengo que exigir hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Es decir, tú misma también tienes que valorarte a ti misma y ver hasta dónde puedes llegar. Y habrá materias que se te van a dar mejor, lo que hablábamos antes, y materias que se te van a dar peor, porque para eso ahí tenemos que ir explorando sobre ellas mismas, ¿vale? Y mejorar sobre esto. Y verás como poco a poco tu mente, tu manera de estructurar y tu manera de trabajar te va a ayudar si tú te organizas y tú te planificas, ¿vale? Y obviamente eso te va a hacer a que tengas esa posibilidad de rendir mejor, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Nada, a vosotras. Gracias. Gracias. Enrique, no sé si quieres también comentar algo, que está también conectado Enrique. No sé si tienes alguna cuestión, Enrique, que está conectado también en Meet. Aunque no hayas levantado la mano, pero no sé si Enrique quiere preguntar alguna cosa. Enrique, si quieres comentar algo, te puedes quitar el micro para preguntarnos. No sé si Enrique, si nos escuchas, si quieres preguntar alguna cosa en Meet, te puedes quitar el micro. Aunque no haya levantado la mano, pero como estás aquí en Meet, si quieres preguntar. Hola, buenas, ¿me oís? Hola, muy buenas, Enrique. Nada, estaba peleándome con la configuración también. No, nada, darte las gracias. En principio, todo muy claro. Y no sé si lo has comentado, porque ha habido un momento que estaba entrando, saliendo, por comentar, por lo que hablaba Valeria y Miriam. La mía tiene ya tiene 17 y una cosa que es horrible es el tema de los móviles. No sé si has llegado a comentarlo.
pero eso, que se dé cuenta también, porque muchas veces ni ellos mismos se dan cuenta de la cantidad de tiempo que pasan con el móvil, ¿no? El tiempo de uso que tienen. Nosotros, por ejemplo, pues de vez en cuando hacemos el ejercicio de meternos en el móvil y ver el tiempo de uso y ella misma se sorprende de la cantidad de horas que ha estado en las distintas aplicaciones. Exactamente, Enrique. Aunque hoy no hemos entrado un poco de puntillas, ¿no?, en lo que es el tema de, digamos, del ocio, a que se dedica en el ocio, pero sí que la semana pasada cuando estuvimos hablando, ¿no?, de ese uso inadecuado que se pueden dar, ¿no?, de las tecnologías, de los videojuegos, ¿no?, y cómo eso puede ser problemático en el momento en el que está perjudicando, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ver que, lógicamente, la tecnología nos ayuda, la tecnología es necesaria, pero también tenemos que controlarla para que no lleve a cabo a que ese control esté generando una adicción, un problema, es decir, que esté dedicando demasiado tiempo a utilizar un dispositivo. Puede ser una tablet, puede ser un móvil, es decir, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hablamos entonces también de la necesidad de establecer esos límites, de unas normas muy claras, pocas normas, pero claras. Si tienes que hacer las tareas, tienes que hacer los deberes, hay momentos en los que tenemos que restringir el uso de los dispositivos, tenemos que limitarlo, porque si lógicamente lo estamos, como tú dices, ¿no?, en qué momento las funciones que a lo mejor estás utilizando no son educativas, no son porque estás compartiendo para llevar a cabo un trabajo, ¿no?, con tus compañeros o compañeras, es decir, cuando aquello tiene otra finalidad y es más de ocio, que puede, digamos, rozar, como decimos, esta manera más perjudicial, tenemos que controlarlo. Es decir, ahí tenemos que poner límites, es muy necesario poner unos horarios establecidos para poder estudiar, para poder utilizar precisamente los dispositivos. Es que lo necesitamos como personas, lo necesitamos como ciudadanos y como ciudadanas. Es decir, ya hablábamos el otro día, yo no lo veo un problema porque me levanto por las mañanas y lo primero que tenga que hacer es ver las noticias, ver las notificaciones que tenga, ver las personas que me han escrito. Tengo que ver en qué momento yo necesito el dispositivo porque no puedo afrontar el día. De qué manera esto me está a mí generando en que yo necesite el propio dispositivo, ¿vale? Ahí también lo que hablábamos, tengo que ser un modelo de aprendizaje cuando yo estoy controlando ese dispositivo, cuando yo estoy controlando de que puedo leer la prensa, de que la puedo hacer después, de que en el momento en el que estamos en casa, que estamos comiendo, estamos desayunando, los dispositivos tengo que dejarlos fuera. Son ciertas normas de ecología clara que necesito para, obviamente, hablar de manera fluida, esa comunicación, esa escucha a la que hablábamos. Yo no te puedo escuchar, aunque diga que te estoy escuchando mientras que estoy contestando distintos mensajes, sea de la plataforma que sea. Es imposible. Tenemos que movernos precisamente hacia esa escucha activa, esa comprensión, a compartir. Y a veces nos vamos a mover en lo tradicional, ¿vale? Y no debemos tirar eso tradicional, esos juegos de mesa que hay que sacar, que los tenemos por ahí, pues hay que trabajar también en eso, en esos valores, que nos enseña eso, ¿vale? Entonces también necesitamos que no se genere esa dependencia emocional hacia los dispositivos, ¿vale? Porque lógicamente nosotros mismos no nos damos cuenta de que lo necesitamos para todo, ¿vale? Y hay que ir gestionándolo. Y más como dices, ¿no, Enrique? Si es algo que es un uso inadecuado y en qué momento le genera una distracción de las tareas que está haciendo, de los deberes que está haciendo, ¿vale? Pues entonces vamos a establecer unas normas. Primero hay que estudiar, hay que hacer las tareas, ¿vale? También hay que ayudar en todas las tareas domésticas, hay que ayudar en todo lo que tenemos que establecer y dentro de esto vamos a poner unos límites de cuándo se va a utilizar los dispositivos. Hablábamos, por ejemplo, la semana pasada de cuando dicen papá y mamá, es que me siento mal porque les quite la red wifi a cierta hora. Es que tienes que hacerlo, es que tenemos que controlarlo. Es decir, tenemos que llevar a cabo ese control de que la utilización que se está haciendo no es adecuada, ¿vale? Pero es que también nosotros mismos, nosotras mismas, también tenemos que saber separarnos de esos dispositivos, ¿vale? Y separar de cuándo a veces las notificaciones son excesivas, ¿vale? Y cuándo esas notificaciones son innecesarias y nos están ocupando un tiempo que podríamos estar dedicándolo a otras cosas, a un disfrute en familia, a un aprovechamiento aún mayor. Entonces, todo esto también tenemos que reflexionar sobre esto, ¿vale? A la tecnología sí, ¿de acuerdo? Claro, por supuesto, es muy necesaria, pero todo bajo control, ¿de acuerdo? No sé si querías comentar algo más, Enrique. No, ya está, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros por estar conectados. No sé si tenéis alguna duda más. Vamos a ver si hay alguien más que tenga alguna duda aquí en YouTube. Por aquí que han estado comentando, también Enrique, vale, y también ha comentado por el otro lado la madre de Valeria. No sé si aquí las personas que estáis siguiéndonos de manera presencial tenéis alguna duda, algo que comentar, alguna cosa que a lo mejor haya pasado así muy rápida, que no haya dicho, también que lo queráis comentar, alguna cosa. ¿No tenéis dudas? Bueno, de todos modos, siempre recuerdo que en el canal de Murcia, Mi Ciudad Enseña, se van a quedar colgadas, ¿vale? Todas las sesiones las tenéis aquí colgadas, porque a lo mejor, bueno, pues sale algo que quiero rescatar, hay alguna cosa que me interesa, ¿no?, para poder tenerla ahí y a lo mejor, como bien comentaba a lo mejor Enrique, hay un momento que a lo mejor no, me he perdido algo, o hay un momento en el que a lo mejor estaba en el trabajo, lo que sea, ¿no? Pues también que sepáis que la podéis luego rescatar, que están aquí todas colgadas. Y ya sabéis que las charlas en sí llevan su eje, ¿no?, vertebrador, en el que una encaja con otra, vamos a ir retomando cositas, ¿no?, y la estructura en sí que llevan las propias sesiones, para que nos ayuden a ir comprendiendo, ¿no?, de la mejor manera el proceso, ¿no?, del desarrollo de nuestros hijos, de nuestras hijas, y el acompañamiento de casa, ese acompañamiento, ese apoyo emocional que tenemos que hacer siempre de la mejor manera, ¿no?, con las unas pautas pues lo educadoras que podamos dar en pro también de ese desarrollo, ¿no? Como decimos, siempre en colaboración con el centro educativo, porque no debemos olvidar de que es necesaria esa colaboración para que todo lo que estemos trabajando, tanto en el centro educativo como en la casa, tenga su enganche, tenga su necesidad, ¿vale? Y siempre, bueno, pues estamos siempre ahí para cualquier cosa que podamos luego comentar, luego cualquier duda que podáis tener, pues siempre podéis contactarnos con nosotros, pues cualquier cosita que siempre podáis necesitar, ¿no? O sea, que no se os quede la esa de no lo pude preguntar o no supe cómo preguntarlo porque no me pude aclarar, ¿de acuerdo? Y yo creo que no tenemos más dudas ni en el chat, ni en Meet tampoco. Las personas que estáis aquí tampoco tenéis dudas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que si no tenéis dudas, de nuevo doy las gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo, tanto de manera presencial como a las personas que nos han seguido de manera virtual. Y nada, también, pues como digo, os invito, ¿no?, a la siguiente charla la semana que viene y bueno, pues nada, muchísimas gracias.